Bueno, pues a mí me tocó hablar sobre el accidente aéreo de Tenerife, que fue considerado el accidente aéreo más mortífero de la historia. Consistió en el choque de dos aviones, uno de ellos que era el KLM, que su partida era desde Ámsterdam, y el otro era el vuelo de Panam, que partía desde Nueva York. Los dos aviones iban hacia un mismo destino, que era el aeropuerto de Gran Canaria. Al momento de que antes de que ambos aviones llegaran, se hizo estallar o estalló una bomba en el aeropuerto de Gran Canaria, dejando una persona herida y dejando como amenaza o alerta de una posible segunda bomba. Entonces esto obligó a cerrar el aeropuerto y desviar a los aviones que iban llegando a otro aeropuerto cercano que había ahí, que es en Tenerife, en el aeropuerto de los Rodeos. Este aeropuerto era un aeropuerto muy pequeño que solamente contaba con una pista de despegue y lo que era la torre y los controladores y todo eso. Entonces esta no estaba capacitada para la llegada de los 5 aviones de gran escala que llegaron, pero como sea, la torre los manejó y los estacionó donde pudo, entre la pista de rodaje y eso. Cuando pasó como una hora más o menos cuando se levantó la alerta en Gran Canaria de que ya no había bomba, ya no había peligro y todo, cuando se soltó una gran lluvia, una lluvia muy fuerte. Ya al momento de eso, el avión o el piloto del KLM dijo estar ya listo para poder despegar, a lo que el torre de control le dijo que estaba bien, que que se fuera hacia la pista, al inicio de la pista de despegue, diera una vuelta de 180 grados para que quedara alineado y que esperara quedara alineado a la pista y que esperara la autorización de despegue. La torre de control empezó a desviar los otros aviones para despejar la pista, metiéndolos en siguientes desviaciones. Entonces al Panam le solicitó meterse a la desviación 3. En ese momento, durante esos lapsos de rato, se vino una densa neblina, la cual no dejó ver a nadie a más de 100 metros. Al Panam se le solicitó meterse a la tercera desviación, a la desviación 3, ya que la 1 y la 2 ya estaban despejadas. Al momento de que iba avanzando el Panam, logró captar por la densa neblina logró captar la desviación 1, la desviación 2, pero no encontró la 3. Se fue de paso, a lo mejor posiblemente por la neblina o por los movimientos que hacía, no sé. No se sabe exactamente cuál fue la razón, pero el chiste es que se fueron de paso. Entonces el director de control le dijo pues que estaba la 4. En ese momento el KLM solicitó el despegue, que ya estaba preparado, ya estaba listo, y la torre de control dijo que ok, estaba bien, que esperara estaba bien preparado para el despegue pero que esperara la autorización, pero por la falla radial pues es que fallaba el radio, pues por la distorsión, se distorsionaba, y lo único que el piloto de KLM escuchó fue que que estaban bien, que a lo mejor ya estaba despejada. Entonces ellos empezaron a avanzar cuando el torre de control solicitó al piloto de Panam que le avisara cuando ya estuviera despejado. Entonces, entre esa interferencia, como que los pilotos de KLM escucharon y los hizo pensar que no estaba despejada la pista, por lo que volvieron a repetir que si estaba despejada o no. Entonces, en ese momento, el Panam ya iba llegando si el avión de Panam iba entrando o queriendo dar vuelta hacia la entrada o la salida 4, que es a la que se iba a meter para despejar la pista. Entonces, en ese momento,
se topan los dos aviones, ya que no hubo concordancia o algo así, se topan los dos aviones. El Pan Am trató de levantar el avión para que no hubiera, para evitar el choque, pero a la velocidad que iban y como no se veían, no sabían qué onda por la neblina, pues no pudieron evitar el choque, dejando así a 583 personas muertas, fallecidas, haciendo de esto el accidente aéreo más mortífero de la historia. En mi opinión, esto fue con qué consistió, y en mi opinión creo que qué lo ocasionó, qué fue el culpable, pues no, no creo que esté muy claro, porque bueno, hubieron varios factores. Una fue el error de comunicación, la falla radial y la distorsión de sonido y todo eso, provocando una mala comunicación, haciendo creer a las personas cosas que no eran, o haciéndolas pensar, o bueno, sí, haciéndolas creer cosas que no eran. Otro de los errores que fue, bueno, no error, otro de los factores fue la densa niebla que no dejaba ver absolutamente nada, y pues no sabías hacia qué rumbo ibas, pues ya que nomás ibas viendo un poco hacia el frente y era todo lo que podías ver. Y un factor más fue la distracción o el hecho de que el avión de Pan Am no haya entrado a la desviación 3, ya que posible, a lo mejor si lo hubiera hecho, estos aviones no hubieran colapsado. Le dio, al pasarse al siguiente salida, le dio como que el suficiente tiempo para que el avión de KLM llegara hacia donde estaba él, haciendo posible su choque. Así que, pues fueron esos los factores. Exactamente quién fue el culpable, pues no, porque fueron fallas técnicas, el clima no ayudó, la interferencia radial tampoco, pues, o sea, falló también en la comunicación, y el espacio pues tampoco ayudaba de mucho. Así que pues esto fue mi conclusión, y espero me hayan entendido. A continuación hablaré del caso de la película de Sally, protagonizada por Tom Hanks. En la vida real, el piloto se llamaba Charles B. Zuckerberg III, de 57 años. Lo llamaban Sally la película de acuerdo a que al piloto realmente así lo apodaban. El vuelo fue el día 15 de enero del 2009 y fue un vuelo comercial 1549 de User Airways, y despegó inicialmente del aeropuerto de La Guardia de Nueva York con destino a Charlotte Douglas, en Carolina del Norte. En el avión se encontraban 150 pasajeros. Y ¿qué pasó? A breve, así resumen, pues el avión falló a medio despegar, y tuvo que planear por un corto tiempo, y para no aterrizar en la ciudad de Nueva York, vio como zona de aterrizaje lo más viable, aterrizar en el río Hudson, en Nueva Jersey. ¿Qué ocasionó el accidente? Pues creo que en base a las investigaciones que se hicieron y los testimonios de los pilotos, lo que ocasionó fue una parvada de aves que destruyeron los dos motores con los que contaba el avión, y pues ocasionó que en breves segundos se apagaran instantáneamente todo el sistema eléctrico y completamente solo planearan el avión. ¿Quién tuvo la culpa? Principalmente las aves, pero creo que personalmente pienso que tuvieron que ver un poco más también los pilotos, porque tuvieron tiempo de ver y visualizar que las aves se aproximaban al avión, y creo que pudieron haber hecho algo para evitar que cayeran entre los motores. Bueno, los impactos de pájaro, ya sean uno o varios,
usualmente no averían los motores, pero creo que esta vez tuvieron una mala suerte y pues tocó que se les apagaron las turbinas y todo y pues tuvieran que hacerlo de esa manera. Dice, como se muestra en la siguiente imagen, vamos a mostrar lo que muchas personas creen y científicos y los que analizaron el caso, cómo pudo haberle hecho el piloto para que hubiera evitado caer en el río Hudson y volver al aeropuerto. Pienso y muchas personas pues pueden decir lo que ellos creen, pero realmente cuando te encuentras en la situación, pues el miedo y otros factores te hacen actuar de cierta manera de la que tú crees que es mejor, y también creo que depende mucho de la experiencia que tengan para hacer una buena acción. Entonces creo que en la imagen pues pueden decir muchos, no, pues así lo hubieran hecho, pero realmente el piloto Schusley pues creo que tomó la mejor opción, porque si no, creo que de haberse aventurado a hacer otra cosa hubieran caído peores cosas, como la muerte de varias personas entre la ciudad, porque no solamente los pasajeros sino otros demás personas que no tuvieron nada que ver. Y bueno, pues del caso sería todo de mi parte, y pues espero haber contado la mayoría de lo que se sugirió del accidente, y pues por mi parte sería todo. Pues a mí me tocó hablar del caso extra de los accidentes. Yo voy a hablar un poco del caso de Chernobyl, que es un caso muy conocido, mayormente conocido por todas las personas, que es de los casos de actividad nuclear más grandes que se han suscitado y el más peligroso hasta donde se tiene contabilidad y donde hasta ahora ha sucedido. Este caso se dio el 26 de abril de 1986. Se dio por muchas cosas. Una de las razones la razón principal era que los de la planta nuclear de Chernobyl, que está en Ucrania, estaban haciendo unas pruebas. Ese día en la madrugada, el 26 de abril, a las 12 de la noche, 12 de la madrugada, se tenían que hacer unas pruebas para ver cómo funcionaba el reactor, el cuarto reactor de esta planta nuclear. Todo iba bien. Lo malo fue que las personas que estaban encargadas de eso fueron actuando conforme se fue dando la situación, no conforme a un protocolo, no conforme a unas reglas, sino que ellos fueron actuando, depende a cómo se iba suscitando. Entonces, pero de eso hablaremos más adelante. La cuestión es que estaban haciendo las pruebas, todo iba bien, hasta que el reactor se empieza a sobrecalentar. Entonces, este reactor utilizaba unas barras que hacían que se enfriara o se almacenara un poco la energía de ese reactor, pero con tanto sobrecalentamiento y toda la situación que estaba, de todo lo que se fue haciendo, muchas de las barras se fueron como desintegrando, como añadiendo al mismo reactor, y cuando las quisieron bajar para poder hacer para poder tranquilizar ese reactor, ya fue demasiado tarde. Las barras principales que tenían que estar eran 30 barras, entonces para que el reactor pudiera funcionar de un espacio, se puede decir, normal, pero ellos dejaron solamente 8. Entonces al momento de querer bajar las barras, ya no servían, ya no se funcionaban, y lo que ellos hicieron fue ir actuando, como ya dije, paulatinamente. ¿Qué hicieron después de esto? Quisieron desactivar el reactor, pero ya era muy tarde, ya estaba alguna fusión de gases y del líquido del reactor, como tal los elementos radiactivos que fueron destruyendo estas barras, y ellos lo que hicieron fue cortarlos para que calmara el reactor, pero era tanto calor, tanta temperatura en ese momento, que el reactor los absorbió y no pudieron hacer nada.
Otra de las situaciones, ya después de que el reactor cae como tal y se produce un fallo y explota el reactor, no fue que hubo una explosión como tal nuclear, sino que hubo una explosión del reactor que desencadenó que otra explosión sucediera en el reactor 2, si no mal recuerdo y si no está mal la información en la que investigué. Y con esa caída, el ambiente fue el que se hizo malo para las personas. Realmente la atmósfera como tal de esa parte de Chernobyl fue la que se hizo inhabitable para todas las personas. Las personas no pueden aguantar más de 60 como niveles de radiación, y en ese momento lo máximo que se tiene registrado fueron 200,000. Entonces pues era muy lamentable que muchas personas murieron. Otra de las situaciones por la cual es un catástrofe muy grave fue que la evacuación se dio hasta 48 horas después de esa explosión. Si se hubiera actuado realmente al momento, pocas personas hubieran muerto, o tal vez ninguna, o tal vez muy pocas, no se sabe. Otra de las cosas fue que esa primera evacuación, que fue a 48 horas después, fue de la ciudad donde vivían los trabajadores de esa planta nuclear. Pero la evacuación de 300 kilómetros o 30 kilómetros que se supone que tenía 30 kilómetros alrededor de Chernobyl, fue hasta después de, no sé, 15 días a la información que ellos tienen. Entonces no se actuó realmente seguido, no se actuó al momento, no supieron qué hacer, no se tenían protocolos o no se tenían reglas para seguir si algo así sucedía. Entonces yo digo que fue como tal ocasionado, fue un accidente, pero no se supo manejar el accidente de la forma correcta para que no pasara a mayores, y aparte no se supo seguir algunas reglas de evacuación que se tenía que hacer. ¿Qué pasaba si algo así sucedía? No se tenía el control de eso. Entonces realmente se pudo evitar porque nada más era una prueba para ver cómo contestaba el reactor como tal, pero no pensaban que esa prueba fuera a ocasionar todo ese desastre. Y de una prueba mal controlada, pues surgió todo esto que ahora conocemos como la catástrofe nuclear de Chernobyl. Gracias.